estimados compañeros de estudio y profesora Célida Barrios de la asignatura Teoría y Perspectiva de los Derechos Humanos de la Universidad Nacional Abierta, especialización en Derechos Humanos. A continuación presento el informe y resultados sobre la investigación referente a concepto teórico de los derechos humanos, declaración, fundamentos históricos y filosóficos, valores intrínsecos, universalidad, organismos internacionales encargados de su vigilancia y resguardo, promoción, defensa y protección de los mismos. Los derechos humanos podemos establecer que se consideran como todos los derechos y libertades que de forma básica pertenecen a cada persona por el simple hecho de su existencia. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas lo define como los derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, color, religión, lengua o cualquier otra condición. En sí, se aplican sin ningún tipo de restricciones a todas las personas, a todos los individuos, por lo tanto no pueden ser condicionados, ni eliminados, ni restringidos bajo ninguna circunstancia, solamente por el propio, y son inherentes al propio ser, al simple hecho de ser humano. Con base en estos planteamientos, los derechos humanos están contenidos en las diferentes leyes de cualquier nación. Las convenciones internacionales establecidas a nivel mundial establecen los derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas tiene presente este aspecto en toda la sociedad y guardan relevancia importante basado en el estudio de las represiones, maltratos recibidos por la humanidad en diferentes circunstancias. En consecuencia, los derechos humanos están fundamentados para proteger cualquier aspecto de la vida del ciudadano, como libre expresión, educación, una vida sin maltratos, sin tratos crueles y el derecho a la vida como principio fundamental de los derechos humanos establecidos por la Declaración Universal en el año 1948. Recapitulando de dónde se originan y cómo se conforman los derechos humanos, podemos establecer que su origen proviene de algunos hechos, algunos documentos que establecieron ideas libertarias y de asunción de derechos, como la Carta Magna de 1215, la Ley de Habeas Corpus de 1679 y la Carta de Derechos del año 1689. Todos han sido iniciativas que promulgaron la existencia de derechos e igualdad para todos. A partir de allí se crearon una serie de acciones encaminadas por los ciudadanos para establecer protección a algunos aspectos, a algunos contenidos que tenían como objetivo fundamental el respeto y la libertad humana. Estos documentos se convirtieron a partir de allí en referencia obligada para la historia del derecho, considerándose como base de las libertades constitucionales y de los derechos humanos. La Segunda Guerra Mundial suscitó una serie de hechos que fueron considerados atrocidades en diferentes países. Y a partir de allí, entonces, nace la iniciativa de crear una Declaración Universal de Derechos Humanos. Y en el año 1948, las Naciones Unidas, mediante un acuerdo de 50 estados, suscribieron esta declaración, que viene a ser el primer intento de acordar derechos y libertades individuales compartidas para todos los seres humanos. A partir de allí, entonces, se unifican una serie de necesidades de protección para los seres que habitan el planeta Tierra. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, entonces, es un hito en la historia de la humanidad. Fue redactado a través de diferentes culturas y tradiciones jurídicas y promulgado por esta asamblea. De esta declaración, a partir de allí surgen otros documentos, otras convenciones que reafirman y restituyen estos aspectos económicos de justicia y de libertades de toda una sociedad. Esta Declaración de Derechos Humanos se constituye a partir de esta historia, a partir de este basamento legal, entonces en las precondiciones para las libertades y deberes y derechos civiles, económicos, políticos, culturales de las diferentes naciones. Y
es documento fundamental en la redacción de las diferentes constituciones en los países. A partir del nacimiento de este documento, entonces la Organización de Naciones Unidas, la ONU, y igualmente la Organización de Estados Americanos, en este caso la OEA, evalúan una serie de políticas de derechos humanos para todos sus países miembros. Los sistemas internacionales establecen estos basamentos como forma, como medida para los diferentes abusos de poder existentes en tanto los regímenes autoritarios de diferentes países como situaciones presentes en el aspecto privado que son ejemplos de políticas de dominación y mecanismos de control ideológico presente en diferentes sectores que discriminan, marginan y vulneran la condición humana de los ciudadanos. Estos derechos humanos, entonces, como herramienta fundamental de los pueblos y de los movimientos sociales, permiten la transformación de una realidad existente. Los instrumentos en el aspecto regional tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que han sido convenciones a nivel regional, a nivel americano, para sustentar todos estos principios, estos derechos. Tenemos derechos desde el punto de vista económico, social, político, violencia contra la mujer, desaparición forzada de personas, discriminación de personas con discapacidad, racismo, discriminación racial, intolerancia, libertad de expresión, principios y buenas prácticas para la protección de personas privadas de libertad. En sí son una gran infinidad de documentos que sustentan y reafirman la declaración del año 1948. En el caso de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, en su documento macro, como es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, a partir del artículo 19 y artículos subsiguientes, establece la garantía en cuanto al goce y ejercicio de los derechos humanos. De esta manera, los derechos humanos podemos considerarlos como derechos universales, expresados y garantizados en las leyes, en tratados, en convenciones, y son principios del derecho internacional. Los estados deben asumir su obligación y su respeto para la protección y cumplimiento de los mismos. Los derechos humanos entonces son un tema político, un tema económico, un tema social que está determinado en todos los programas de las Naciones Unidas para el desarrollo, la asistencia humanitaria, la paz y la seguridad de los pueblos. De manera que la formación de profesionales en el área de los derechos humanos, como esta especialización, es una línea de pensamiento que va a permitir superar obstáculos, innovar y promocionar la defensa y vigilancia de los derechos humanos desde todo punto de vista. Los procesos de investigación que a partir de esta especialización se van a desarrollar van a servir de propuesta para el ejercicio de un pensamiento crítico que va a permitir identificar y promover una visión de estrategia que va a cambiar una realidad. Muchas gracias por su atención.